Pues buenas tardes, bienvenidos. Damos las gracias a Soledad Puertolas por haber aceptado estar con nosotros siguiendo esta especie de lección continuada sobre las buenas relaciones del cine y la literatura. Damos gracias también a la directora de la biblioteca que está aquí con nosotros por acogernos y por supuesto a todos ustedes por venir. A Soledad no hace falta presentarla, como se suele decir, porque es seguro que todos ustedes, por lo que he visto que algunos incluso llevan sus novelas bajo el brazo, pues la conocen muy bien y seguramente están aquí por eso. Pero evidentemente es una escritora de la que hay que decir que tiene un sello personal, que los relatos y la manera de escribir de Soledad no se parece a los demás. Uno sabe cuando se lee un texto de Soledad que solo le pertenece a ella. Tiene marca, como se dice ahora, de esa manera un poco cursi, tiene marca Puertolas. Y bueno, seguramente ella nos va a explicar sus relaciones con el cine a través de de la Celestina, que ha sido llevada unas cuantas, por lo menos que sepamos, 2 veces al cine. Había otros proyectos más. En cualquier caso, esto sigue la teoría desde el principio de que los escritores tienen siempre relaciones con el cine, quieran o no, buenas o malas, unas exitosas, otras no, pero en cualquier caso pues escriben distinto, quizá porque, si no influidos por el cine, por lo menos porque han tenido que tomar un partido respecto a la manera de escribir y al punto de vista narrativo. El punto de vista narrativo de Soledad, por lo menos no sé si en todas, pero en algunas de sus relatos y novelas, pues no cabe duda que ya no es el punto de vista narrativo tradicional, sino que ya es el que Henry James inauguró, que es un punto de vista más neutral del narrador. A veces incluso no hay narrador, los personajes están ahí presentes por las buenas, y ese es el punto de vista del cine también, ¿no? Por lo tanto, no se sabe si influidos por el cine o por lo menos porque pertenecen a la misma modernidad el cine y los escritores, pues escriben de una manera distinta, y todos, por supuesto, también tienen un juicio respecto a esa otra manera de narrar que es el cine, por parecido o justamente para alejarse de él. Yo no voy a insistir ya en estos temas que son los comunes a todas estas presencias que estamos teniendo, y paso la palabra a Soledad. Pues muchas gracias. Primero, agradecer a Manuel Gutiérrez Aragón que me haya invitado a participar en este ciclo sobre la relación de la literatura y el cine. A la Biblioteca Nacional, su directora, mi querida amiga Ana Santos, que está aquí, y a todos ustedes porque querer compartir un rato hablando de literatura, de cine, en fin, de asuntos, vamos a decir, que incumben a la imaginación, a la creación y a todo lo que no está siempre en la vida, ¿no? Y que sin embargo necesitamos. Bueno, este ciclo lleva por título Cine y literatura, un matrimonio de conveniencia. Y entonces, claro, lo primero que me preguntaba, ¿un matrimonio de conveniencia? ¿Para quién? ¿No? Y como la literatura es anterior al cine, pues hay que hacer recaer toda la responsabilidad sobre el cine, que por diversas razones ha echado mano de las obras literarias para sus fines, convertirlas en películas. Por así decirlo, el cine es el novio que pide la mano a la novia, la literatura, aunque la metáfora ya no se ajuste a nuestra realidad social y sea mejor dejarla. Quedémonos con lo esencial. El cine toma la iniciativa. La literatura se deja querer. O se revela, sencillamente no se deja. La reacción de las obras literarias a las proposiciones del cine es muy diversa. Ha habido matrimonios felices y matrimonios desdichados. Algunas veces el cine consigue imponerse, hacer que la obra literaria se desprenda de su carácter literario y cobre una nueva personalidad. La letra se pone al servicio de la imagen. Se acomoda a ella de una forma tan perfecta
que parece haber nacido así, con la imagen. Curiosamente, esa docilidad de la letra, esa aparente modestia, ese paso atrás que supuestamente da, ha ocurrido con obras literarias de reconocida calidad. El ejemplo más citado suele ser el relato de Joyce titulado Los muertos, que me pidió expresamente Gutiérrez Aragón que no hablara de él. Pero, en fin, inevitablemente tengo que hablar de él, aunque solo sea un momento, ¿no? Cuya versión cinematográfica, obra de John Huston, es memorable. Tanto es así que, a pesar de la excelencia del relato de Joyce, si decimos Los muertos, nos sentimos empujados a añadir la película de Huston basada en un relato de Joyce, dando instintivamente prioridad a la película. Y es que la imagen tiene todas las de ganar. Hay más ejemplos de felices matrimonios, sin duda. Gran parte de las novelas de Jane Austen han sido llevadas con éxito al cine. Y como Jane Austen es una escritora de prosa impecable, no podríamos concluir, basándonos en su caso y en el de Joyce, que la buena literatura es más difícil de llevar al cine que la mala, si es que aceptamos, para entendernos, esta clasificación. Los clásicos de la literatura siempre han producido entre los oficiantes del nuevo arte del cine cierta fascinación, unida sin duda a la idea de reto. Si la obra literaria es tan buena, ¿no podría hacerse una gran película que se basara en ella? Con los grandes éxitos de ventas, la tentación es enorme y hay resultados en el terreno cinematográfico que probablemente igualen, si no superan, el éxito de los textos. Lo que el viento se llevó, Quo Vadis o El Padrino se deben de encontrar entre las películas más exitosas de todos los tiempos, y las novelas de las que salieron fueron impresionantes bestsellers. La literatura clásica supone otra clase de reto. Los textos fueron bestsellers del pasado, y si han llegado hasta hoy, ha sido no solo por su indiscutible calidad, sino por la voluntad, esfuerzo e influencia de los educadores, que han sido capaces de convencer a las organizaciones de los estados de que la historia de la humanidad, hecha también de textos literarios, debe de ser conocida y que en ese conocimiento reside, en buena parte, la esencia de la formación, del aprendizaje. Una adaptación cinematográfica de Guerra y Paz o de Ana Karenina, las inigualables novelas de Tolstoy, no tiene asegurado el éxito del mismo modo que Lo que el viento se llevó, porque no son novelas del presente en el que vive el hipotético espectador, pero son lo suficientemente famosas como para que sus títulos no les sean desconocidos, o eso quiero creer. Los clásicos, tanto los modernos como los antiguos, pertenecen a nuestra cultura. Los títulos y sin duda también los personajes están en el aire. El espectador puede sentir cierta curiosidad por ver en la pantalla, convertidas en imágenes, las aventuras y desventuras de héroes que ha conocido en sus lecturas. La literatura de época y los clásicos antiguos presentan, como es lógico, especiales dificultades. Hay que retroceder en el tiempo, hay que recrear el contexto, lo que significa llevar a cabo cierta tarea de investigación. Pero el cine, ante el asombro y quizá envidia de los novelistas, se hace en equipo. Y para eso están los expertos. Yo creo que esta música es de La Celestina, de una de las versiones de La Celestina, así que no pasa nada, abandonémonos a esta música. Sí. Yo creo que es ambiental, yo creo que sí. El equipo que estoy diciendo ahora, el equipo de sonido, pues es que es el encargado de reproducir la música. Eso habría que hablar, por cierto, pero bueno, esto lo voy a dejar para otro tipo de ciclo. Para eso están los expertos, que se encargan de transportarnos a ese pasado, con todas sus costumbres y ropajes en el que la historia tiene lugar.
El espectador, por lo demás, está dispuesto a entrar en el juego. Se cuenta con eso. Si un espectador español acude a una sala de cine donde se proyecta una versión del Quijote o de la Celestina, sabe que estos personajes son parte de nuestra literatura y que sin duda en las imágenes que les aguardan los verán en su época remota, verá cómo fueron de verdad, si verdad es la ficción donde se fraguaron, aunque esté sujeta a interpretaciones. Verá, en fin, una versión de esos personajes y una versión de la época. No vivimos en el siglo XVI ni en el XVII. No hemos accedido a la Celestina y al Quijote cuando triunfaron. No somos aquellos lectores familiarizados con los usos y costumbres que en ambos textos se nos muestran o describen. En el caso de la Celestina, ni siquiera entendemos bien el texto. Tenemos que detenernos, leer las frases una y otra vez, descifrarlas, traducirlas. Sin embargo, sabemos que la Celestina fue un auténtico éxito editorial a lo largo del siglo XVI y los primeros decenios del siguiente. Conocemos casi 90 ediciones en castellano impresas entre 1500 y 1644 en España, Italia, Francia, los Países Bajos y Portugal. Sabemos que circuló por toda Europa y América, dando lugar a numerosas traducciones a otras lenguas. Una italiana, 2 alemanas, 3 francesas, 3 inglesas, 1 holandesa y 1 latina. Ningún otro libro, nos dicen los estudiosos, tuvo la notoriedad y difusión mayores en los siglos de oro. La Celestina está estructurada como obra dramática, lo que no implica necesariamente que haya sido escrita para ser representada. Una de las formas más frecuentes en las que se difundían las tragedias y otras obras humanísticas, al igual que muchas obras de distinta índole, era a través de lecturas públicas a cargo de uno o varios lectores que recitaban las intervenciones de los personajes. No cabe duda, esta es la conclusión generalizada, de que la Celestina fue escrita para leerse o recitarse. Así lo insinúa el mismo Rojas en el prólogo, cuando dice: así que cuando 10 personas se juntaren a oír esta comedia. De la Celestina se ha dicho que es la obra más estudiada y menos leída de la literatura española. Y es que el lector actual se encuentra en serias dificultades para acceder a ella. Es un texto escrito en el siglo XV, publicado, como se ha dicho, una y otra vez a lo largo del XVI, reescrito sin duda en las innumerables ediciones que siguieron a la primera. Se han realizado numerosas adaptaciones para su representación teatral y, como luego veremos, se han realizado 2 únicas versiones cinematográficas. A mí me encomendaron hace 3 años la versión lo más completa posible al español actual. Y sin pensármelo 2 veces, con una alegría e inconsciencia de las que ahora me asombro, pero de las que no me arrepiento, me comprometí a tan ingente y descomunal tarea. De regreso a casa, ya sola conmigo misma, me asaltaron inmensas dudas. Flaquearon mis fuerzas, me invadió la inseguridad. ¿Cómo hacer que un texto publicado a inicios del siglo XVI fuera totalmente comprensible para el lector de hoy, cuando la lengua en aquel tiempo aún no se había fijado y faltaba todavía todo un largo siglo para que Cervantes la consagrara como indiscutible lengua literaria? Por lo demás, en mis tiempos escolares nunca había conseguido llegar muy lejos en mis intentos de lectura de tan afamada obra. Y más tarde, cuando estudié literatura española, pasé muy deprisa por ella,
pues había otros textos que desde siempre me habían interesado más y quise dedicarles el máximo de mi tiempo una vez que al fin me había decidido a estudiar lo que de verdad me interesaba. ¿Por qué entonces había aceptado enseguida la propuesta? ¿Un mero impulso de responsabilidad? ¿Reminiscencias de antiguas obediencias obligatorias? Leí los prólogos de las ediciones más clásicas de la obra. Hojeé algunos estudios de los que se consideran imprescindibles. ¿Cómo me había comprometido a semejante tarea? Estaba a punto de cancelar mi compromiso cuando, simplemente por probar, una mañana dejé a un lado esos libros, me senté a mi mesa, abrí el ordenador, abrí la edición, no la más culta y la más recomendable, aquella cuya letra era más clara, y me puse a escribir. Argumento del primer acto, entrando Calisto, y seguí. Sin apenas darme cuenta, escribí 10 folios. Una traducción, eso es lo que era. Primero había que entender, lo cual en algunos casos significaba descifrar, y luego encontrar la expresión más ajustada en el español que hablamos hoy. Tenía algo de juego. Más parecido, me dije, a un sudoku que a un crucigrama, aunque mucho más libre y abierto que los dos y que cualquier otro juego. El resultado no estaba fijado de antemano. Dependía enteramente de mí. ¿Tenía alguna idea de lo que buscaba, de lo que quería? ¿Había una meta que me propusiera alcanzar? Solo una, muy amplia: hacer de la Celestina una lectura placentera, tanto para quien se acercara a la obra por primera vez, como para el hipotético lector que en otras ocasiones hubiera abandonado el texto desanimado porque entendía muy poco y el esfuerzo que debía realizar parecía excesivo, ingente, como me había parecido a mí, y aun sospechando que se privaba del disfrute de una obra clásica, se daba por vencido. No puede leerse todo, siempre queda algo pendiente. En realidad, me dije, ya con 10 folios escritos, como si en lugar de 10 fueran 100, vivo rodeada de esa clase de lectores. Yo misma me identifico con ese lector. Leí en voz alta mis 10 folios, asombrada de entenderlo todo. ¿No lo había escrito yo? Sí, pero no. Ese texto era la Celestina. Lo cierto es que me emocioné. Y desde luego, el entusiasmo que sentía hacia la rara y difícil empresa que me esperaba superaba ahora, afortunadamente, mis dudas. Antes de sentarme delante del ordenador, había leído en las introducciones de algunas adaptaciones teatrales de la obra que, en general, podía decirse que las opciones eran 2. O se traía la Celestina al presente o se llevaba al lector al tiempo de la Celestina. ¿Qué era lo que estaba haciendo yo? Ninguna de las dos cosas. Puede que las dos, no lo sé. Yo simplemente leía y traducía, pero a la vez estaba sucediendo algo importantísimo. Asistía a la formación de una lengua que aspiraba a expresar una enorme complejidad de emociones. La lengua estaba creándose. Era fascinante palpar ese momento. Aún no se había escrito el Quijote. En la Celestina la lengua es un torrente casi salvaje, lleno de fuerza y de luz, extremadamente ambicioso, que busca precisión, matices, juego, belleza, claridad, complejidad, expresividad, comunicación, arte. A quienes como yo se asomaron una vez a la Celestina y pensaron que era algo muy difícil de leer, a ellos y a los lectores que se acercan por primera vez, les diré que mi intención era precisamente eso: hacer que el conjunto de frases que constituyen la obra resulten comprensibles a la primera lectura.
Me detuve frase tras frase, intentando captar su sentido. Algunas son muy enrevesadas y creo, sinceramente, que su sentido se podría discutir. Pero el contexto de la obra, de cada escena, de cada acto, ayuda. El autor nos expone al comienzo el argumento de la obra y resume antes de cada acto el argumento que se va a desarrollar. Tenemos 22 piezas así, la primera y general y las 21 en total que corresponden a los actos. Sin duda, estos resúmenes nos sirven de guía por muchas que sean las dudas que surjan después. Todos hablan mucho en La Celestina. Los personajes son muy elocuentes y tienen innumerables recursos lingüísticos y estilísticos. La lengua, ya lo he dicho, está en plena ebullición y el autor lo prueba todo: encadenamientos, enumeraciones, dichos populares, citas de autores clásicos, referencias míticas. No cabría imaginar mayor riqueza lingüística, lo que naturalmente se corresponde con la riqueza de matices de los personajes. Por eso, para muchos estudiosos, La Celestina es la primera novela de nuestra lengua. En la empresa de hacer comprensible el texto, dejé fuera algunas frases, muy pocas, y modifiqué muchas, casi todas. Por supuesto, las más largas. Pero incluso las cortas me pedían ser adaptadas a un lenguaje más actual, evitando en todo caso caer en un exceso de modernidad. No se trataba de escribir La Celestina como se habla hoy. Hubiera sido un contrasentido tratarla como algo que está ocurriendo en nuestros días, a no ser que se hicieran cambios mucho más drásticos. Sin duda, el argumento de La Celestina está unido a su lenguaje, que corresponde al siglo XVI. Hay algunas frases que quedaron intactas. Eso me produjo una gran satisfacción. El aroma de la obra permanece en ellas. Me entusiasman esas frases. Son como esas piedras que sobresalen en medio de la corriente de un río y que nos indican un posible aunque arriesgado paso. Fue maravilloso irlas reconociendo. Me resultaron extremadamente útiles, aún más que útiles, alentadoras. Me daban ánimos. Ellas eran las encargadas de sostener el entramado de la traducción. Habían permanecido intactas a través de los siglos. He de decir que disfruté de la extensión, de la magnitud de la obra. Que hablen todos tanto y también me maravilla. Me maravilla cada uno de los parlamentos. La obra me gusta, me entusiasma, me fascina como es, francamente irrepresentable. La he disfrutado como novela, incluso como novela moderna, especialísima, donde lo que cuenta es la intensidad de las emociones de todos y cada uno de sus personajes. La pasión física, el deseo, la codicia, la avaricia, el amor paterno, el amor filial, la amistad, las alianzas, las traiciones, la crueldad, la muerte. Todo está ahí, vivido y sentido, y llega hasta nosotros. Eso es lo que sentí y viví yo mientras volvía a escribir La Celestina y me situaba osadamente junto a Fernando de Rojas. Lo escuchaba y luego decía sus palabras de otro modo. Sin duda, porque la lengua se está formando mientras el autor escribe la obra, tuve la impresión de que unas veces fluye y otras se detiene y atasca, pero siempre sale adelante, siempre triunfa. Seguí su ejemplo. Busqué el amparo de su caminar a tientas, porque si a tientas escribía el autor, aún más a tientas escribía yo, queriendo mantener su aroma y su espíritu, buscando su sentido, fui osada, como en realidad lo son osados todos los escritores. Al viejo e inacabable debate sobre si la obra es teatro o novela, solo podría añadir que en mi opinión su novedad radica en esa duda.
Si quien la lee es novelista, como es mi caso, la obra es fundamentalmente novela. Y, por cierto, muy moderna, muy actual. No se trata de una novela decimonónica poblada de descripciones. Precisamente por eso resulta tan moderna. Es el lector quien imagina, quien crea el contexto a partir de los poquísimos datos que se le ofrecen. ¿En qué ciudad o villa se desarrollan los hechos? ¿En qué estación del año? En un tiempo cálido que se presta a las citas amorosas al aire libre. No es invierno. En el 14º acto dice Calisto: y vosotros, meses invernales, que ahora estáis ocultos, cambiad vuestras noches oscuras por estos días tan lentos. No encontramos muchas más referencias al clima ni a las estaciones. Sabemos, porque se nos dice en varias ocasiones, que Celestina vive allá donde la cuesta del río y que la casa de Melibea está cerca de la ribera, a donde Pleberio, su padre, la invita a pasear en el 20º acto. Quizás se trate del mar, lo cual horrorizaría a los de Salamanca, o quizás sea un río navegable, lo que atisba Melibea desde la torre, esos navíos que navegan por él y de los que es dueño Pleberio, el padre de Melibea. No mucho más. Hay huertos, caminos, calles estrechas, casas señoriales, tabernas en las que nunca entramos, viejas casas de pueblo, cortiderías, un río y puede que un vago mar. Se nos describen los oficios, se enumeran los bienes materiales, se hacen alusiones al linaje, a las relaciones entre los señores y sus siervos. Es cierto, aunque breves, hay muchas, innumerables señales para los estudiosos, pero está perfectamente claro que la acción y los personajes son lo que cuenta y lo que maravilla a un novelista o a un lector de novelas de hoy. Qué diálogos, qué monólogos, con qué naturalidad cambiamos de enfoque. Seguimos los pasos de Celestina, de los criados, de sus amigas, de Calisto, de los padres de Melibea. Enfocamos nuestra mirada aquí y allá y siempre encontramos el escenario perfectamente iluminado. La trama no es complicada, pero se desarrolla con tanta suavidad y da tantas vueltas que nos parece asistir a un complejísimo desarrollo. Casi somos parte de él. Somos testigos privilegiados de la complejidad de la vida, las relaciones humanas, los múltiples intereses que entran en colisión, el carácter, las alianzas, las traiciones, el egoísmo, la pasión. Eso es lo que se destaca por encima de las convulsiones sociales de la época. La referencia al azar como eje fundamental de la vida humana es continua. Las caídas inesperadas desde lo más alto, la terrible inestabilidad de las cosas, el riesgo permanente del desequilibrio, la injusticia y el caos están de una u otra forma siempre presentes en la obra. Ciertamente es mucho lo que dicen los personajes, pero es mucho también lo que callan y lo que se calla el autor, Fernando de Rojas. Ese silencio es parte esencial del drama. Los estudiosos y los no estudiosos, los estudiosos lo han comentado extensamente, el gran enigma, y los no estudiosos nos hemos quedado siempre perplejos ante el gran enigma. ¿Por qué el amor entre Calisto y Melibea es un amor prohibido? ¿Qué impide que los jóvenes se casen y disfruten de él durante toda su vida? Pero este es el punto de partida y queda definido desde el primer acto de la comedia, desde la primera escena, desde el primer parlamento de Melibea. Allí se nos da, sin rodeos, la clave. Estas son las palabras de la dama. Te voy a pagar como tu loco atrevimiento y la intención de tus palabras se merecen. Provienen de un hombre lleno de ingenio y pretenden hacer perder la virtud de una mujer como yo. Vete de aquí. No puedo tolerar que mi persona sea la causa que haga brotar la semilla de un amor ilícito en un corazón humano. Ya está. ¿Puede un lector de hoy comprender la idea de amor imposible? Evidentemente,
aunque las cosas hayan cambiado mucho, aún existen los amores imposibles. Pero lo fundamental es que el lector sabe que la obra que tiene en las manos fue publicada en la España del siglo XVI, cuya sociedad refleja. Y aunque existan muchos silencios en la obra, se nos dan también suficientes señales para que el lector comprenda que se trataba de una sociedad llena de prejuicios, estamentos y categorías sociales y religiosas. En aquel momento histórico convivían judíos, moros y cristianos, y cada grupo se regía por sus propias normas. El lector sabe que en esa sociedad podían darse los amores imposibles. En todo caso, sea cuales fueran las razones de la imposibilidad del amor conyugal entre Calisto y Melibea, lo que centra el interés del autor es el amor carnal, la realización del deseo. Así fue leída la Celestina y por ello fue celebrada y criticada. Como dijo Cervantes, libro a mi entender diví si encubriera más luma. El encuentro entre Calisto y Melibea, por lo demás, se debe al azar. No es algo planeado por sus progenitores. Queda fuera del control de las normas y convenciones sociales. La tensión presente en la obra desde su mismo inicio va aumentando de tal modo que en los últimos actos apenas podemos contener el aliento. La tragedia se ha instalado en la comedia. Los largos lamentos de Melibea y de Pleberio, su padre, dan fin en los actos 20 y 21 a la historia. Melibea justifica su muerte por amor y Pleberio reprocha al mundo sus errores, injusticias y despropósitos. Una vez más se invoca la igualdad ante la ley. Se pregonan los caprichos del azar. Se reclama la libertad de escoger frente a los crueles dictados del destino. Este es el drama. Todo entra siempre en conflicto. La vida no puede vivirse en calma. Solo el pasado se puede comprender y apreciar. Innumerables veces se nos dice, no somos conscientes de la vida y de sus bienes mientras los tenemos en las manos. Solo al perderlos los valoramos. Lo cierto es que la visión del mundo que subyace en la obra es pesimista, terriblemente fatalista, y no cuenta con el consuelo de la religión. Melibea se da muerte a sí misma y Pleberio, su padre, al llorarla, no la acusa de desobedecer ningún mandato divino. Más bien alega, para justificar su dolor, razones muy humanas. El lamento de Pleberio nace del dolor del padre. No corresponde en absoluto a un guardián del orden social, ni mucho menos religioso. ¿Qué consuelo puede proporcionar una obra que finaliza con esta pregunta, puesta en boca de Pleberio? ¿Por qué me dejaste triste y solo en este valle de lágrimas? No es un reproche a Melibea, sino al mundo que está poblado de dolor, de malos amores, de crueldad, de continuas y terribles mudanzas, vaivenes y caídas desde lo más alto, de una angustiosa y permanente fugacidad, de la constante amenaza de la muerte. En toda esta complejidad vamos a ver brevemente estas dos películas que se han tratado de llevar con más o menos acierto, y yo no voy a entrar en la crítica de cine, pero en lo que más me interesa a mí de lo que he tratado de transmitir es que no hay contexto, ¿no? Entonces el cine se lo tiene que inventar, Y lo que es muy curioso, que en las dos películas que voy a tratar de que va a poner el técnico 10 minutos de cada una, la primera es de Fernández Ardavín y es de 1969 y bueno, pues se reconstruye el encuentro, que en definitiva luego supongo que ustedes se acuerdan, que es que un halcón se pierde, va detrás Calisto y entra en el huerto de Melibea y fue así como la conoce, ¿no? Entonces, ninguna de las dos películas
parte de este comienzo. Es muy curioso. La segunda película es de Gerardo Vera y, bueno, yo creo que podemos ver la primera para empezar y luego, como sé que entre una y otra hay un lazo, explicaré un poco más todo esto para facilitar mi relación con el técnico, que claro, es un poco lejana. Claro. Cómo empieza la Celestina, a mí me parece muy innovador, la verdad, pero es curioso, está bien que veamos que son otros lenguajes y como luego tenemos la otra, que también es otra cosa completamente distinta, pues entonces me hace gracia, la verdad, que un poco me hace pensar, yo no voy a dar una teoría sobre esto, pero les voy a decir cómo empieza la Celestina. Argumento, el primer acto de esta comedia. Yendo Calisto en persecución de uno de sus halcones, entra en la huerta de Melibea, quien allí se encontraba y de cuyo amor queda preso. Le empieza a hablar, pero Melibea le despide con gran sequedad. Calisto se va a su casa desalentado. Habla con su criado Sempronio, tal. Sempronio lo hemos visto, ¿no? Yo creo que está reflejado el espíritu, ¿no? Eso es así, yo lo veo muy reflejado. Otra cosa es que haya dado otro contexto. Y entonces vamos a ver el diálogo que en el mercado, que es, claro, se conocían ya de la Iglesia, ¿no? Parece que ya había entre ellos unas miradas. Pues, sin embargo, en el momento, la escena 1 en el huerto de Melibea, antes de que empiece... Bueno, vamos a esta. Qué pena que no haya más versiones de la Celestina, ¿no? Sería genial, ¿no? Estar viendo... Ahora, yo me pregunto una cosa, ¿por qué le tienen tanta manía al huerto los del cine? Porque la verdad es que se inventan cosas que sí, bueno, vale, pero está el huerto. Yo no acabo de entender por qué el huerto, no sé, manía con el huerto, que no lo quieren, no sé. El huerto es la clave de la Celestina. Pero, en fin, es curioso que en todo caso es verdad que en los dos comienzos nos hayan envuelto la situación un poco como que es una cosa, instintivamente pienso yo, quizá muy pensado, no lo sé, nunca sabes si las cosas se hacen con instinto o con enormes avales de pensamiento. Pero en todo caso sí que se mantiene el espíritu de la obra, ¿no? Que se conocen ellos, o sea, el individuo, es el individuo, son ojos que se miran, miradas que se cruzan, no hay presentación. Eso yo creo que eso está absolutamente captado en los dos casos, aunque eludan el huerto, Dios sabe por qué, o sea, no sé, o sea, realmente había que preguntárselo. Yo, desde luego, nunca haré, o quizá lo haga alguna vez, si la hago no la haré con el huerto tampoco, eso es verdad, pero quizá, que es que tengo una idea en la cabeza que no digo, pero quizá yo creo que hay que hacerla con el huerto. En fin, yo me prestaría a colaborar con alguien que el huerto sea el primer plano de la obra y que todo transcurra en el huerto. Pero, en fin, me parecen muy curiosos estos dos comienzos y me parece que la Celestina es una obra tan rica, tan literariamente, que se presta, por eso se añora y se lamenta uno en momentos como este y en muchos otros, que no haya más adaptaciones, porque es ver la riqueza de la imaginación con estos contextos, cómo juega el lector, ¿no? Cómo el lector lo pone absolutamente todo en la Celestina, porque lo tiene que visualizar. Entonces, porque si ahora hiciéramos un pequeño test de estos de psiquiatra, tremendos, nos sale siempre como con 4.000 complejos y retrasada mental, desde luego. Pues entonces es pregunta, ¿qué color le pondría usted a la Celestina? Y yo tengo que decir que le pondría pardo. Es un color gris oscuro, mi color de la Celestina. O sea que yo, estos colores de la Celestina me parecen muy italianos. O sea, que es curioso, pero cada uno tiene una versión de la Celestina. ¿Qué música le pondría a la Celestina? Pues es otra vez un test. Ya digo que yo, pardo y tal, malo. Decir pardo es malo. Entonces, ¿yo qué música? No le pondría jamás una música del siglo XVI. ¿No? Porque es palaciega. Entonces, la Celestina para mí no es palaciega.
es más callejera, es de casas, sí, pero no es de palacios, porque no trata de la vida de los palacios, no es una obra costumbrista, no es una obra que quiera. Entonces, claro, es muy curioso. A mí me ha resultado siempre muy fascinante, mientras, como digo, hacía esta obra de trasladar la Celestina al castellano actual. Y bueno, pues eso es lo que yo veo, ¿no? Que el lector lo pone todo en la Celestina, y estos ejemplos son clarísimos. Y a mí me gustaría, para finalizar esta intervención, decir, porque yo creo que lo merecen, leer un momento el encuentro entre Calisto y Melibea y también leer un poco del lamento de Pleberio, que los dos lo omiten prácticamente. Entonces, un poco porque yo creo que Pleberio, en fin, en esa obra que tengo en la cabeza no va a salir Pleberio, entonces quizá por eso también tengo que hablar de él. El momento en que entra ya en el huerto, se llama así, escena 1, entre paréntesis, en el huerto de Melibea, pero si eso ya es un titulazo, en el huerto de Melibea. Calisto, en esto veo, Melibea, la grandeza de Dios. ¿En qué, Calisto? En haber dado a la naturaleza el poder de colmarte de belleza y de hacerme a mí, que no me lo merezco, la gran merced de contemplarte, y en un lugar que resulta tan apropiado para revelarte mi secreto dolor. Sin duda, este premio es incomparablemente mayor que el servicio, el sacrificio, la devoción y las obras piadosas que le he prometido a Dios si me concedía el don de llegar hasta aquí. ¿Qué cuerpo de hombre ha sido glorificado como ahora lo es el mío? Los santos gloriosos que se deleitan en la visión divina no gozan más de lo que ahora gozo yo en tu presencia. Pero ay, desdichado, en esto nos diferenciamos. Los santos gozan sin temor a perder su bienaventuranza, y yo, humano como soy, disfruto del placer pensando ya en el tormento que tu ausencia me va a causar. Melibea, ¿estar aquí te parece un gran premio, Calisto? Calisto, lo tengo por tanto que si Dios en el cielo me hiciera sentar por delante de sus santos, no me podría dar más felicidad. Melibea, pues si perseveras, aún te daré más premios. Calisto, oh, bienaventurados oídos míos, sois indignos de escuchar tan maravillosas palabras. Melibea, serán desventurados cuando me acaben de oír, porque te voy a pagar como tu loco atrevimiento y la intención de tus palabras se merecen. Provienen de un hombre lleno de ingenio y pretenden hacer perder la virtud de una mujer como yo. Vete de aquí. No puedo tolerar que mi persona sea la causa que haga brotar la semilla de un amor ilícito en un corazón humano. Calisto, me iré. Ya veo que la adversa fortuna se ha fijado en mí con odio cruel, en el huerto. Bueno, ahora el lamento de Pleberio, cuando ya Melibea en este acto absolutamente, pues vamos a ver, brutalmente de afirmación personal, ¿no? Se suicida, o sea, no puede vivir sin amor, sin amparo ninguno de ideologías, de religiones, de nada. Está sola y decide poner fin a su vida, lo cual pues, es la negación del yo y a la vez la afirmación del yo, a la vez, ¿no? Entonces, el padre, que es de los grandes personajes de la Celestina, dice: ¿quién forzó a mi hija a morir sino la inmensa fuerza del amor? Mundo de vanidades, ¿qué remedio tienes para mi dolorida vejez? ¿Cómo quieres que permanezca aquí, conociendo tus falsedades, tus trampas, tus cadenas y redes, con las que das caza a nuestras débiles voluntades? ¿A dónde te has llevado a mi hija? ¿Quién me dará compañía en mi vacía morada? ¿Quién quiere cumplir más años? Oh, amor, amor, no creía que tuvieras el poder de matar. Mi juventud conoció tu herida, anduve encima de tus brasas. ¿Por qué ahora me hieres así?
Al cumplir los 40 años, creía que me había librado de tus brazos. Me sentía en paz junto a mi compañera conyugal y me recreaba con el fruto que hoy te has llevado contigo. Nunca hubiera imaginado que tomaras en los hijos la venganza de los padres. No sé si hieres con hierro o quemas con fuego. Dejas la ropa a salvo y destruyes el corazón. Haces que los malos amores parezcan hermosos. ¿Quién te dio tanto poder? ¿Quién te puso ese nombre que en nada te conviene? Si de verdad significaras amor, amarías a los que te sirven. Y si los amaras, no les causarías dolor. Si fueran felices, no se darían muerte, como ha hecho mi amada hija. Y ya al final. Del mundo me quejo. Si yo no hubiera venido a la vida, no habría engendrado a Melibea. Si ella no hubiera nacido, no habría amado. Si no hubiera amado, no estaría yo quejoso y desconsolado. Oh, mi buena compañera, oh, mi hija despedazada, ¿por qué no quisiste que estorbara tu muerte? ¿Por qué no tuviste lástima de tu querida y amada madre? ¿Por qué has sido tan cruel con tu anciano padre? ¿Por qué me dejaste antes de que te dejara yo? ¿Por qué me haces padecer? ¿Por qué me has dejado triste y solo en este valle de lágrimas? Fin. No sé si es costumbre. Sí, es costumbre, dice la directora que sí. Rápidamente me dice, sí, es costumbre. Pues si alguien quiere comentar algo. Sí. Quería darte las gracias por ese comentario en relación con el huerto. Porque el huerto es un lugar común para el amor. Claro que sí, es verdad. Es verdad. Que le agradezco a Soledad que nos haya traído, ¿no?, esa queja de por qué no reflejan, ¿no?, el pasaje en el huerto, cuando el huerto es un lugar común del amor, que todos lo tenemos. No sé si ahora en la juventud también, pero desde luego para mi quinta me la llevé al huerto. Siempre se ha dicho. Yo creo que viene de la Celestina, me la llevé al huerto. Claro. Yo creo que sale de aquí. Incluso en la imaginación religiosa también está el huerto. Efectivamente. El huerto es un lugar de grandes escenas. Sí. Así que está pendiente esa película. Es que tengo otra cosa en la cabeza. Está ahí Manuel Gutiérrez Aragón, podría también. No creo. No, pero es verdad que el huerto lo pide, sí. Y darte las gracias por la belleza de tus palabras y de la lectura. Lo has leído muy bello. Muchas gracias. Es muy bello. Gracias, Soledad. Palabras muy bellas. Sin embargo, he venido esta tarde para conocer más a la mala Celestina. Ay, claro. No, Celestina es la clave. Me interesa mucho ver cómo está representada físicamente en ambas películas y de qué año es la segunda película. Muy bien. No, aquí no he hablado de la Celestina, es una pena porque la Celestina es lo que yo tengo en la cabeza, la Celestina. La Celestina es la que... ¿Por qué se llama la Celestina? No se llamaba la Celestina, es la tragicomedia de Calisto y Melibea. La Celestina es la columna vertebral, pero es que daría lugar a otra conferencia, ¿no? Pero, ¿quiénes son? Maravillosa en Gerardo Vera, que es Terele Pávez. Fantástica, impresionante. En la otra, desgraciadamente, tengo que decir que no he podido verla, porque solo he podido ver este trozo, aunque les parezca a ustedes mentira, solo he podido ver ese trozo que les he puesto por circunstancias. Bueno, la película ya veían que era difícil de conseguir, y es Amelia de la Torre, pero no la he visto físicamente, no sé cómo estará. Estará bien. Yo creo que mejor que Melibea, porque Melibea en la primera película, tampoco en la segunda es que me convenzca. Francamente, no nos queremos meter con el cine nacional, pero en fin,
poco... ¿De qué año? 1969 la primera, 1996 o 97 en este momento. Sí, cambia todo eso, sí, cambia las cifras, mira, 69, 96. La primera del 69, la segunda creo que es del 96. Si no es el 96, es el 97, que en este momento no lo recuerdo. Sí. Y Terele está fantástica, Terele Páez, fantástica. Además, hay una escena muy buena en esta película, que a mí me ha gustado mucho, que claro, pues es que no da todo esto para dar, ¿no? Que es cuando se la inventa, es novedosa, se la inventan, eso que a mí me parece bien, o sea, que no hay por qué ser, por supuesto, que es en la taberna, está con Parmeno, y es muy buena escena, porque le lleva a una taberna, por eso he dicho que en la Celestina, antes lo dije, no aparece en las tabernas, pero allí entramos en una taberna, en la película, y está muy bien, está Terele con Parmeno convenciéndole de y luego, pues todo lo que es la estructura de la obra, yo creo que tengo que decir que por lo que he visto de la primera y de la otra, está respetado el espíritu, está respetado la idea de amor imposible, eso es verdad. Sí. Como lector aficionado, le agradezco mucho que me haya simplificado la lectura y me la haya hecho mucho más agradable. La había leído antes, la he leído después, su versión, y francamente he disfrutado más con su versión, quizá por no ser profesional, no lo sé. Claro, pero me pregunto, para enriquecerme culturalmente, ¿qué usted la primera? He leído las dos. Bueno, entonces está enriquecidísimo. O sea, un texto clásico y sí, el texto suyo, bien, su Celestina. Sí. Lo que me pregunto es, ¿y sus compañeros de la academia qué comentarios, qué críticas o qué dicen de su Celestina? Pues los que me han dicho algo bien. Los que me han dicho algo bien, otros no dicen nada, claro. Otros no dicen nada. Ya está. Tampoco digo todo lo que hacen los demás. O sea, que tampoco. También es verdad, hay que ser justo. No, pero bien. En ese sentido no hay ninguna... No, la academia, precisamente la mujer de Rodríguez Moñino, María Brey, que es la que fundó esta colección, que es Rodríguez Moñino, pues como es académico y además tiene una sala y bueno, es muy considerado en la academia, como es lógico porque es una eminencia. Entonces su mujer, que es la que funda esta colección de odres nuevos, es un poco la reversión de los clásicos. No, la academia no está en absoluto en contra de todo esto, no, solo faltaría que estuviera, porque claro, es que sería absurdo, o sea, que es que eso lo hacen en todos los países, no. Yo también me lo pregunté un poco, digo, a ver qué les va a parecer, no. Siempre te da un poco de miedo, pero es que tenemos mucho miedo a lo que puedan decir unos y otros. No, si les parece muy bien. O sea, otros, ya digo que otros callan, pero es que siempre hay unos que callan. Y no está mal, ¿eh? Oye, peor es cuando no callan, en fin. De los personajes, la Celestina y... No sé dónde está la persona. Ahí. Sí, soy Julia Sáez. Vale. El personaje de la Celestina, que efectivamente da un título por lo menos popular o más genérico que la historia de Calisto y Melibea. A mí me gustaría que comentaras un poco hasta qué punto se ha hecho arquetipo solo en la literatura española, más que no ha trascendido a la internacional como otros arquetipos tipo el Quijote, ¿no? Y un arquetipo femenino. ¿Tú comentarías algo de esto o no? Pues que no sé qué decirte al respecto, pues no sé, pues no habrá llegado, pues fue muy traducida, fue muy conocida y la verdad es que no tengo datos de cómo se dice, si se utiliza la Celestina afuera, no tengo datos, no lo sé. ¿Tú tienes algún dato al respecto? No lo sé, no, yo tampoco, no lo sé. Podemos indagar a los expertos, sí, es curioso, sí. Aquí, desde luego, sí, o sea, aquí decimos es una Celestina, podemos decir una persona que propicia las relaciones, cualquier tipo de relación, pero no sé en otras lenguas si esto ha trascendido. No te puedo dar esta información, Julia. Por eso te llamo de ti. Sí.
¿Algo más? No, yo es que preguntas cultas no puedo contestar porque no soy experta en estas cosas. No soy. Pero es muy curioso lo que dices, porque estoy pensando que sí será, si se dirá, ¿no? No sé si alguien tiene este dato, pero sí es una pregunta curiosa, ¿sí? ¿Celestinear existirá? Sí. Fuera. Claro, había que verlo. ¿Alguna pregunta más? No, bueno, pues nada, pues muchísimas gracias y que disfruten de la Celestina y bueno, llévenla al cine en algún momento, ¿no?